buenas, soy Jorge López y me gustaría comenzar una serie de clases online para enseñar cómo mostrar ideas de arquitectura y contar proyectos a través de imágenes. Paralelamente iré alternando estas clases con otras más técnicas donde hablaré del comportamiento de la luz, teoría del color y principios del dibujo aplicados a imágenes, para lo cual usaré una serie de software de diseño gráfico 2D y 3D. No se trata de tutoriales para enseñar a manejar software, creo que para ello ya hay abundante material en la web, sino simplemente aplicaré los conceptos de las clases teóricas a escenas básicas para aclarar y mostrar de una forma práctica los mismos. Así pues, empezamos la primera clase y la primera pregunta que os podéis hacer es ¿a quién está dirigido? Estas clases están dirigidas a todas aquellas personas con inquietud hacia la arquitectura, el diseño espacial y la expresión gráfica, entendiendo expresión gráfica desde el dibujo hasta la imagen generada por ordenador y la fotografía. La primera pregunta también que hay que resolver es cuál es la finalidad o para qué dibujamos o para qué hacemos imágenes. Toda imagen o todo dibujo debe cumplir o debe contar algo muy concreto del proyecto. Es decir, se deben concretar las ideas mejores de ese proyecto y el dibujo o la imagen debe contar exactamente esas. De algún modo, en el mundo de la arquitectura, cada vez que hacemos una imagen se trata de expresar correctamente una idea o unas intenciones muy concretas del proyecto. A modo de resumen, yo siempre suelo decir que hay como un proceso interno y un proceso externo que se relacionan. El primer proceso interno es entender que la expresión gráfica ayuda a pensar. En el primer estadio se trata de idear espacios, para lo cual siempre normalmente nos apoyamos o bien de maquetas o bien de dibujos a mano alzada. Pero también cumple un segundo punto que es el proceso externo, es decir, una vez ya definido completamente ese proyecto, se trata de tomar las ideas o la idea más potente de ese proyecto y hacer esa imagen o esa fotografía que ayuda a expresar directamente esa idea. Es decir, en un primer momento se trata de proyectar e idear y en ese mundo de las ideas pues se trata de llegar a definir espacialmente el edificio, pero luego hay un último y tercer apartado que es la expresión. Yo suelo decir que un proyecto con una idea normalita, si está bien expresado, si está bien contado con una imagen contundente que cuente la idea más potente de ese proyecto, pues puede llegar muy lejos. Por el lado contrario, es un proyecto con una idea brillante. Si está mal contado o no se expresa correctamente, pues no podrá llegar muy lejos. Es decir, una correcta visualización arquitectónica proviene de un perfecto entendimiento de las ideas o la intención del proyecto. Vamos a hablar en esta clase de 3 puntos. El primer punto es cómo proyecta un arquitecto. ¿Qué quiere decir un arquitecto cuando dice proyectar? El segundo punto hablaremos de visualización arquitectónica o expresión gráfica en la arquitectura. Y por último veremos un pequeño ejemplo de lo que hemos dado en el primer punto y en el segundo. El primer apartado se trata de proyectar, entender qué es el proceso de proyección. Para mí proyectar es el proceso de pensar y ahí intervienen numerosos factores, desde la investigación, el análisis del lugar, el programa de usos. Por supuesto interviene la creatividad, la capacidad de relacionar todo nuestro bagaje cultural y al final hay un apartado importantísimo de ordenación, de valorar y simplificar. Y todo ello, por supuesto, para idear espacios. A modo de referencia y no de guía, porque en este apartado es que no hay ni guías ni reglas totales, yo puedo decir que el primer apartado cuando proyectamos los arquitectos se trataría de analizar. Y aquí interviene el entorno, la orientación solar, el programa de usos. Es decir, hay un primer apartado de investigación y análisis. El segundo punto que interviene es la cultura. Es decir, cualquier otro campo, no solamente de arquitectura, interviene, aunque no seamos conscientes de ello, en nuestra labor de pensar. Entonces interviene todo ese bagaje cultural que arrastramos desde pequeños. El tercer punto es copiar. Mucha gente se cree con la potestad o con la idea de que las ideas brotan solas. No, las ideas lo único que hacemos es relacionar ideas que nos han dejado huella a lo largo del tiempo. Por lo tanto, cuando hablo de copiar no hablo de replicar. La labor de copiar se trata de definir todo aquello que nos interesa, abstraer lo más esencial de ello y llevarlo a un nuevo escalón. El cuarto punto, trabajo, horas de vuelo que se dice.
es necesario trabajar y sobre todo el trabajo está muy relacionado desde mi punto de vista con la responsabilidad que uno adquiere. En el momento que uno es responsable con su trabajo le dedica mucho tiempo. Por último, el último apartado y también para mí imprescindible es simplificar. Al igual que vamos a ver qué ocurre con las imágenes y con los dibujos, a la hora de proyectar espacios debemos simplificar y quedarnos solamente con esas ideas o con esas dos o tres intenciones que van a potenciar nuestro proyecto. Siempre la arquitectura estuvo relacionada con la belleza. Ahora, el concepto de belleza es algo tan poco controlable que muchos arquitectos desde el comienzo de la historia se han preguntado cómo alcanzarla. En un principio, en el siglo I a.C., Vitruvio escribe sus 10 libros de la arquitectura y en ellos define que básicamente la arquitectura debe ser firme, debe ser útil y debe ser bella. Y para un romano como Vitruvio, al igual que ya ocurrió con los griegos, ese proceso de alcanzar la belleza debe estar controlado, debe de estar de algún modo relacionado con el conocimiento. Por lo cual surgen los órdenes clásicos, los que todos conocemos, el orden dórico, jónico y corintio, que se utilizarán dependiendo del uso del edificio. Otro de los apartados necesarios tanto para la antigüedad, como vemos a la derecha, como para el movimiento moderno, que es en el dibujo que vemos a la izquierda, el modulor de Le Corbusier ya en el siglo XX, es la proporción y el orden. De algún modo las personas siempre se han sentido afín con la geometría y con el orden. La proporción áurea, los trazados reguladores en fachadas, las distintas proporciones entre escalas en cada uno de los elementos que componen la fachada, todo eso de algún modo el cuerpo o las personas lo reciben y hacen que seamos afines pues, con ese orden, con esa proporción áurea, con esa simetría, y eso siempre estuvo presente en la arquitectura. Otro de los apartados que siempre hay que conocer es el tema de la tecnología. La imagen que vemos es un edificio de Le Corbusier, principios del siglo XX, y fue un arquitecto que siempre estuvo interesado por la tecnología de su tiempo y siempre estuvo interesado por fotografiar sus edificios junto al automóvil de la época. Si nos damos cuenta, los edificios de Le Corbusier hoy en día serían los edificios más modernos que se pueden construir. Y sin embargo, si colocásemos la fotografía de los coches actuales con los edificios que hoy en día se hacen, pues podemos decir claramente que el mundo automovilístico nos ha adelantado al mundo de los arquitectos. Por otro lado, hay otro tema que siempre está candente en la arquitectura a la hora de proyectar, y es el tema de no dar nada por sentado. Es decir, cuando te encargan un aeropuerto o un hospital, está bien saber la historia de cómo se han ido realizando proyectos de hospitales o aeropuertos a lo largo de la historia. Pero a lo mejor también es necesario no dar nada por sentado y a lo mejor pues proyectar un hospital distinto o salirse un poco de la norma. De algún modo, Boulez, un arquitecto de finales del siglo XVIII, se empieza a preguntar qué es la arquitectura y niega que, como decía Vitruvio, sea el arte de construir. La arquitectura para él es una producción de la mente, fruto de una actividad intelectual y espiritual que es previa a la construcción. Se enfrenta a la idea de Vitruvio y Boulez va más allá. El primer problema de la arquitectura no es ni técnico ni estético, sino filosófico y ético. Para entender lo que quería decir Boulez, he colocado aquí la sección de la vivienda Azuma de Tadao Ando. Tadao Ando es uno de esos arquitectos japoneses donde lleva la radicalidad de la arquitectura a su extremo más radical, por así decirlo. Lo que estamos viendo es la vivienda Azuma que se vuelca totalmente a un interior de un patio iluminado. De algún modo, la forma más directa y más sencilla de contar este proyecto es lo que estáis viendo. Un dibujo de una sección donde vemos atravesar el patio por un rayo de luz. Y de algún modo vemos esa conexión entre esos dos bloques que conforman la vivienda a través de una pasarela y unas escaleras. Una de las frases que siempre me llamó la atención de este arquitecto es la que vemos ahí abajo. Creo que el papel fundamental de la arquitectura es estimular activamente a la sociedad. Mi objetivo en la Casa Azuma fue introducir un interrogante en la inercia que ha invadido la vivienda humana. De algún modo, cuando proyectamos se trata de no dar nada por sentado y de proponer nuevos caminos hacia la arquitectura.
De algún modo nos tenemos que replantear si somos felices viviendo en una colmena de hormigón, como solemos hacer, o si la mejor opción es hacer un chalet que se vuelque al exterior o se vuelque al interior. Todas esas condiciones de algún modo tienen que estar latentes a la hora de proyectar. En el caso de la vivienda Zuma, se vuelca a un patio interior y ya veis que la fachada es totalmente potente y contundente y de algún modo es reacia a mostrarse hacia el exterior. Incluso el acceso se produce a través de un pequeño escalón y una puerta rehundida en el plano interior del muro, para resaltar el muro y que se vea en todo su espesor. Dabando comenta que piensa que la arquitectura se torna interesante cuando se muestra ese doble carácter, la máxima simplicidad posible y a la vez toda la complejidad de que pueda dotársela. De hecho, utiliza dos o tres materiales solamente, el hormigón, la madera y en el caso del patio algún tipo de piedra, creo que es. La sencillez muchas veces tiene la mayor profundidad intelectual en algunos edificios e incluso en algunas fotografías. Hay fotografías minimalistas estupendas. Aquí vemos otra imagen del interior de esa vivienda que está descompuesta en esos dos bloques de usos donde se diferencian y de algún modo están interconectados por esta pasarela. Y esta pasarela no es ni metálica, ni de madera, ni ligera, sino de la misma materialidad de hormigón que el resto del edificio. Otro de los términos que he dicho anteriormente necesarios para proyectar es el de copiar. Os recomiendo que leáis este texto de Jim Jarmusch, un director de cine norteamericano, y habla de la necesidad de copiar, pero la necesidad sobre todo de saber copiar, porque para saber copiar no se trata de replicar. Cuando estamos replicando lo único que estamos haciendo es pues intentar llegar a algo que ya existe. Cuando hablo de copiar, lo que sobre todo quiero decir es abstraerse, extraer lo esencial de aquello que nos interesa y llevarlo a otro nivel mucho más elevado. También hablo de trabajar. No es ningún invento que aprendemos mucho más de nuestros errores y nuestros fracasos que de nuestros aciertos, y a veces es necesario caerse para aprender a caminar. De algún modo Le Corbusier en esta frase pues nos inspira eso, que para aprender y para ser buen profesional necesitamos siempre trabajar y hacer, y hacer y hacer. Este es uno de los ejemplos más claros de Le Corbusier para la casa en el lago, y de algún modo lo que vemos arriba es el proceso de proyección, ese proceso del que hemos hablado, ese proceso interno del que hablamos al principio, y que está en constante relación entre pues el pensamiento y la mano. El pensar con las manos mientras uno dibuja o hace una maqueta es fundamental, al menos para mí. En este caso, uno de los grandes problemas que tienen los arquitectos es cómo nos enfrentamos a un paisaje bellísimo como el que tenemos enfrente. Normalmente creemos que a lo mejor el colocar una vidriera totalmente transparente hacia el exterior sería la mejor opción. Pero muchas veces el enmarcar y el de algún modo decir al observador cómo se debe de mirar ese paisaje es la posición más acertada. En este caso Le Corbusier hace precisamente eso. Coloca un muro con una ventana enmarcando como si fuera un cuadro, enmarcando el paisaje que hay al lado de una mesa y dos sillas. Para Le Corbusier, al igual que para muchos arquitectos, enmarcar el paisaje es realmente valorarlo. Es decirle al observador cómo se debe de ver ese paisaje. Es un recurso muy utilizado en arquitectura. Cuando estamos en un paisaje abierto, precioso, ¿cuál es el encuadre con el que se debe de ver ese paisaje para mostrarlo más potente aún? Es algo importantísimo y es un recurso muy utilizado. Ya podéis ver que no solamente Le Corbusier, sino que hoy en día pues, es uno de esos instrumentos totalmente necesarios en arquitectura. El dibujo, ya que estamos hablando de proyectar, aquí podemos ver uno de los dibujos de John Hudson, un arquitecto, el creador de la ópera de Sydney, como podéis ver en el dibujo inferior, pero que todo ese edificio empezó con el dibujo de unas nubes sobre el mar, como podéis observar en el primer boceto. Esa confrontación entre lo ligero y lo pesado siempre estuvo en arquitectura. Si hay algún elemento que siempre va a estar en arquitectura, son dos: la gravedad y la luz. Esos dos elementos siempre los vamos a tener en arquitectura y siempre vamos a poder jugar con ellos. De algún modo, el contraponerlos los hace más fuertes a cada uno de los dos.
Si podéis, en el dibujito de la superior a la derecha, veis la importancia que tiene una plataforma. Es decir, el hecho de hacer una plataforma lo que hace es todavía reforzar más la idea de gravedad, de pesadez frente a la ligereza de las cubiertas que hay arriba. En este caso un dibujo de Le Corbusier y como veis, cuando dibujamos, ya hablaremos de ello en otras clases, pero es importante saber observar, saber mirar y saber destacar aquello que nos interesa. En este caso, a Le Corbusier lo que le interesa es la silueta de la Acrópolis y por eso define el fondo oscuro con esos trazos negros en relación con esas sombras que se producen en el interior de los templos producidas por las columnas. Otros dibujos, en este caso de Alvar Aalto, otro arquitecto finlandés, y una de las cosas interesantes es, al igual que estamos hablando de que una imagen debe contar un mensaje y que por lo tanto se debe centrar en algo muy concreto cuando se dibuja, podemos ver el trazo de este arquitecto que se intensifica en algunos puntos. La línea de algún modo la modula y la línea de dibujo se hace más intensa en algunas zonas que en otras. Es una forma de controlar también y de dar importancia visualmente a ciertos apartados. El segundo apartado del que me gustaría hablar es la visualización arquitectónica. Es decir, analizar las intenciones y ideas de un proyecto y expresarlas de una forma directa, clara y sencilla. Expresarlas de una forma directa, clara y sencilla a veces es lo más complicado. A modo de referencia y de guía, puedo entender que para visualizar es necesario lo primero analizar el dibujo, analizar el proyecto, analizar las intenciones de ese proyecto y quedarnos solamente con las más interesantes. Por lo cual el segundo punto es valorar esas intenciones y quedarnos solamente con lo que nos interesa. Nos interesa la forma, nos interesa la luz, nos interesa las texturas, los materiales, etc. El tercer apartado es simplificar. ¿Cómo puedo contar aquello que me ha interesado de una manera directa que llegue directamente al espectador? Y por último, la expresión. En este apartado de expresión, de contar, por supuesto influye también la técnica. Es decir, si quieres contarlo mediante un dibujo, pues tendrás que manipular y saber bien expresarte gráficamente mediante el dibujo. Si quieres hacerlo mediante una infografía, pues necesitarás conocer pues, cómo funciona ese software o cómo puedes funcionar adecuadamente el motor de render, etc. En este caso vemos un proyecto de Boulez, que es el cenotafio de Newton. De algún modo estamos hablando del siglo XVIII y a pesar de que no había infografías en aquella época, siempre a los arquitectos nos ha interesado la visualización arquitectónica. Antiguamente no había ordenadores, pero había una capacidad de dibujo y de expresión gráfica y de contar ideas, yo casi me atrevería a decir casi más importante que la que hay hoy en día. El cenotafio se trata de un monumento funerario a Isaac Newton y es curioso porque simplifica, de algún modo en esta arquitectura visual y virtual, porque nunca se llegó a construir, sintetiza un poco el análisis de todo lo que han venido siendo los cenotafios a lo largo de la historia. Todos los edificios, los monumentos funerarios, al igual que los relacionados con la vida, los baptisterios, han tenido siempre planta circular. De algún modo, lo relacionado con la vida y la muerte siempre en arquitectura se ha relacionado con una planta circular. En este caso ya no solamente es una planta, sino que es un alzado y una sección. Y se contrapone en el interior. La idea de ese proyecto es anteponer el día y la noche. Como veis, por la parte inferior se accede mediante un largo pasillo y se accede al punto culminante del universo. El universo interior se trata de una esfera hueca y como veis hay una serie de orificios por donde la luz del día entrará y parecerá en el interior del edificio pues, estar dominando el cosmos de algún modo. Cuando se hace de noche, una gran lámpara interior iluminará el interior de ese edificio y por lo tanto ya veis que hay una contraposición entre una vez que cuando es de noche en el exterior es de día en el interior y a la vez. Cuando es de noche en el interior pues será de día en el exterior. En este caso la Tourette, cuando Le Corbusier quiere enfatizar lo más interesante de este edificio, pues directamente dibuja, si os dais cuenta, la línea de la ladera y en azul el patio o esa disposición pues abierta sobrepuesta sobre esa ladera. En este caso estamos viendo el cementerio de Cataldo de Aldo Rossi, un arquitecto italiano del siglo XX,
Y de algún modo en este render o en esta imagen se pone de manifiesto la importancia y la rotundidad de ese cubo que él llamó la casa de los muertos, y que de algún modo explicó en este esquema. Este esquema es también lenguaje gráfico o visual, y aparte es planta y, como veis, en algunas partes también es sección. Es una especie de perspectiva india donde se cuenta la historia de este proyecto. Este proyecto, como veis, se trata de una serie de recorridos con todo relacionado entre la Casa de los Muertos, que es el cubo inferior, y el edificio que está en la parte superior, que es como tronco cónico invertido. Todo está relacionado por una espina de pez y con una serie de visiones parciales, laterales, que dan riqueza a ese recorrido. En este caso, unos primeros bocetos de Louis Kahn, otro arquitecto estupendo, gran conocedor del poder del hormigón prefabricado y de las formas puras, y que se traduce, por ejemplo, en este caso, esto es una imagen generada por ordenador del corto The Third and the Seventh de Alex Roman, y en este caso, pues lo que se trata es de contar precisamente la rotundidad de esas formas, y la rotundidad de esas formas muchas veces con una luz tenue azul difusa se remarcan más a lo mejor que con una luz potente amarilla de mediodía. Vamos a ver algún ejemplo de cómo se proyecta o cómo un arquitecto puede proyectar. Uno de los principios, o la mayor parte de la gente cree que una de las formas inmediatas de proyección es la compartimentación. Es decir, partimos de un rectángulo y empezamos a colocar estancias, la zona de escaleras en el central, y vamos compartimentando. Vamos directamente, pues bueno, aquí está el estar, aquí está el dormitorio. Este es uno de los errores o creencias de que la única forma de proyectar y pensar en usos es esta. Es decir, coger un cuadrado y empezar a hacer gajos, por así decirlo, o estancias cuadradas con aperturas, dándole más prioridad a una, más apertura a otras y una serie de escaleras. Luego colocamos el cerramiento, vamos a hacer un acceso central, vamos haciendo ventanas, se configura la fachada y mucha gente piensa que proyectar arquitectura es pues esto que estamos viendo, es algo tan sencillo como lo que estamos viendo. Se trata de compartimentar, valorar huecos, ventanas y superficies. La más grande será para el estar, el recibidor, una escalera central que aparte hará de nexo de unión entre la parte privada y la parte más pública, por así decirlo. Pero hay otra forma mucho más profunda de pensar en arquitectura. Para analizar esta forma diferente de pensar arquitectura, yo remito a la casa Farnsworth de Mies van der Rohe. Vamos a hacer aquí un pequeño esquema de la vivienda de Mies van der Rohe, a modo de... Vamos a utilizar simplemente su esquema básico para explicar algunos conceptos a la hora de proyectar en arquitectura. Otra forma de proyectar en arquitectura es mediante elementos o mediante muros equipados, que se llama. En este caso, la parte que estoy dibujando ahora central, pues se trata de una zona, de un elemento, donde a la parte inferior habrá un aseo, a la parte de la derecha un armario, y vamos a poner que en la parte de la izquierda sea la encimera de la cocina. Y todo está con un tabique, que es el que estoy dibujando ahora, un tabique central. Este tabique delimita el aseo y delimita también la zona de la encimera y la zona de los armarios. Y si la colocamos en la zona central del cuadrado, del perímetro, pues vemos que hay como 4 zonas, A, B, C y D. Y no están valoradas o están valoradas igualmente. Al valorar igualmente esas zonas, si yo desplazo la zona central hacia la izquierda, directamente la zona A se me queda como más amplia, más preparada para ser el estar o la zona principal, y de algún modo la vivienda se vuelca hacia la derecha, ¿no? Hacia esa zona A. Es decir, si por ejemplo hubiese un bosque o un paisaje estupendo en la zona de la derecha, pues haríamos esta ubicación. Si el elemento lo sitúo hacia la zona B y hacia la zona D, de algún modo la zona B y la zona D se quedan más recogidas, más íntimas. Para acceder al aseo ya accedemos a partir de la zona D, y la zona A y la zona C se quedan más amplias, más abiertas a posibles paisajes y a posibles perspectivas hacia esa zona. De algún modo la zona B y la zona D se me han quedado comprimidas
se han generado unas zonas más íntimas. Y ahora, como son esas zonas más íntimas, voy a generar una L, un cerramiento más opaco al exterior en esa parte. Al hacer ese cerramiento más opaco, menos permeable hacia el exterior, estoy dando todavía mayor importancia al perímetro de la derecha y superior. De algún modo, el paisaje que me interesa ver estaría situado hacia arriba o hacia la derecha. La zona B y la zona A son las principales. Ahora vamos a pensar en el espacio. Hemos visto la planta, cómo organizar una planta a través de elementos y no a través de compartimentaciones. Y ahora vamos a pensar en la sección. En la sección de esta vivienda, si la sección es el corte, vamos a hacer un corte mirando hacia allá, vamos a llamar sección A'. Y si vemos esa sección, podemos entender el espacio y podemos controlar uno de los temas más importantes en arquitectura, la idea y el espacio. En planta hemos organizado superficies, hemos organizado, como hemos visto, pues incluso también espacialmente importancia de usos, pero ahora en sección vamos a ver que podemos controlar la elevación de esta idea. El esquema que tenemos hasta ahora es básicamente este: una L con un cerramiento opaco, otra L con un elemento vidrio o transparente que se vuelca hacia la zona superior y derecha, y un elemento central que es ese armario que nos delimita de algún modo el espacio. Vamos a pensar en esa sección, la sección A' que hemos dicho antes, y vamos a ver, pues por ejemplo, se me ocurren tres formas de pensar en esa sección. Una de las primeras formas sería entender que esa vivienda está arraigada al terreno, es decir, existe una única planta y esa única planta, esa sería el terreno, y lo único que hay es, pues bueno, una cubierta, un muro y la capacidad para ver hacia la zona de la derecha, ¿no? Pero también podemos controlar el paisaje y ponerlo en otra dimensión. Si nosotros elevamos esa caja, ya no solamente estamos contemplando o dominando el horizonte, sino estamos poniéndonos elevados de una manera que podemos visualizar el paisaje, incluso llegando a controlar, ¿no? Incluso ya el espacio puede fluir en la parte inferior, podemos generar un nuevo espacio inferior y podemos dominar totalmente tanto desde arriba como desde abajo, y se amplía la visual. De algún modo, antes simplemente dominábamos hacia la derecha y ahora podemos dominar hacia arriba y hacia abajo. Otra posición intermedia es levantar ligeramente la caja, que es al final lo que Mies van der Rohe consiguió en su casa Farnsworth. Al levantar ligeramente esa caja sobre el suelo, ya no estamos definiendo un espacio inferior, pues ya ahí no cabe nada, pero sí que estamos definiendo que esa caja no pertenece al terreno, no pertenece no es algo masivo, no es algo pesado, es algo ligero que flota. Así pues, espero que os haya interesado esta primera clase. Seguiremos hablando y profundizando sobre la expresión gráfica pues en futuras entregas. Si os ha gustado, pues simplemente dar al like y nos vemos en la próxima.